aquí para dar libertad. ¿Y de qué necesitamos ser libres? Jesús libera toda clase de pobreza, y hay que tener claro que esa pobreza a la que se refiere la palabra, esa pobreza a la que necesitamos ser libres, primeramente no es material, no es del dinero, no es si tiene o no tiene casa, o si posee o no un vehículo, sino una pobreza, óigame bien, en el espíritu suyo, en su corazón, en su mente. Estamos cautivos de muchos sentimientos equivocados y necesitamos ser tocados por el Espíritu Santo. Necesitamos que esas cadenas, óigame bien, se rompan, y solo Jesús puede librarnos de toda clase de pobreza mental y espiritual. La proclamación de Jesús con relación a su reino no es material, sino espiritual, y mucho nos cuesta comprender estas cosas del Evangelio de Jesucristo. A la iglesia no se va por el interés económico o por el interés familiar, o porque algún compadre nos llevó, sino que se va para buscar ese toque sobrenatural que solo la fe en la palabra y que solo la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo puede hacer realidad. La libertad de Jesús es espiritual. Repítaselo, hermano, hasta que lo crea, se lo suplico. Llegue a la casa y diga: Señor, yo sé que necesito una libertad espiritual, porque la mayoría de obstáculos en el individuo para que pueda sobresalir o para que pueda triunfar en la vida son espirituales, nunca son materiales. Porque hay gente que es millonaria pero que es miserable, hermano. Ahora, este país, al igual que en la época de Jesús, en este momento nos encontramos bajo el dominio de algunos imperios. Y no pretendo ser político, hermano, en mi sermón, pero sí profético. Y debo denunciar que todos aquellos imperios opresores que tienen a los países subdesarrollados bajo el yugo de la economía están haciendo que la gente se mate entre ellos mismos. Y ahí hay necesidad de libertad también. Las leyes del consumismo, las leyes de la mercadología globalizada, hermano, está oprimiéndolo a usted. Lo que pasa es que usted está tan embobado a veces frente a la televisión, frente a un partido de fútbol, frente a alguna telenovela, frente a una película, que no se da cuenta que está siendo esclavo, oprimido de todos esos países que económicamente no nos han dejado ningún margen de superación personal. ¿Sabía usted que aquí hasta las profesiones, los ingenieros, los doctores, los licenciados, tienen un tope de fracaso, hermano? Aquí, si usted no tiene un buen conecte, digámoslo así, ¿verdad? No sale adelante, pues. Usted va a pedir como por sí solo trabajo al gobierno y risa le va a dar a la gente ahí, ¿verdad? Entonces, eso se llama opresión económica, y necesitamos libertad de eso también. Sí, necesitamos ser libres de eso. Ahora, la opresión estriba en que estas potencias escogen lo que nosotros vamos a consumir, fíjense. Aquí Estados Unidos dice que vamos a comer y que no vamos a comer, cuándo vamos a comer y cuándo no vamos a comer. Estados Unidos dice cuántos hijos va a tener usted y cuántos hijos no va a tener. Y es que no viene el gringo a tocarle la puerta a usted y le dice: vaya, mire, solo 2. Eso no se lo dice, pero le alcanza con los 3 hipotes que tiene en la casa los $300 que gana al mes, ¿no? No, si la respuesta de la dolarización es la panacea de toda Latinoamérica. Ajá, ellos ganan dólares allá, pero a nosotros nos siguen pagando en colones, ¿no? Entonces Jesús, óigame bien, debe darnos una respuesta de libertad en medio de la pobreza que nosotros tenemos, del poco sueldo. Si usted puede creer, puede haber una multiplicación divina. Esa es libertad. Sí, amén, gloria a Dios. Porque usted no sabe cómo hace, ¿verdad? Si $10 a la semana gana, ¿no? Y ahí se la anda picando, pero le alcanza. Gloria a Dios. No sé cómo le hace, pero hoy comió. ¿Cuántos comimos en el almuerzo? Toda la mayoría levantó la mano. ¿Sí o no? ¿Cuántos comimos, no? Sí. ¿Cuánto vamos a comer en la cena, no? Amén. Como mínimo el refrigerio que vamos a compartir en este día, hermano. ¿No? Abundante, rebosante. No es un anuncio, digo. Pero es cierto, hermano. Ese dominio es casi absoluto. Y Jesús dice: he venido a dar libertad a los cautivos. Gloria a Dios. No crea, hermano, que eso de las computadoras no es un dominio. No crea que eso del Facebook no es un dominio. El internet es un dominio. Es una manipulación mental, una manipulación psicológica para que no nos demos cuenta cómo algunas potencias están destruyendo el mundo. Y estamos nosotros distraídos ahí, viendo las fotos del gato y del chucho, que son bien lindos, y ahí nos subimos en el Facebook y lo salen besando ahí, ¿verdad? Mientras la gente se está matando con bombas, mientras estas potencias están vendiendo armas químicas y están diagramando guerras nucleares para la destrucción del propio ser humano. Dígame si no necesitamos, hermano, libertad. Diga: Jesús es mi libertad. Ahora, Dios sabe todas estas cosas, pero en algunas no hará nada para cambiarlas, porque es parte de su plan de salvación, y eso hay que madurarlo, ¿no?
Hasta que las naciones no se vean absortas o sumergidas en aquella desesperación de autodestrucción, entonces no van a alzar los ojos. Hasta en ese momento, perdón, van a alzar los ojos a Dios para clamar una libertad verdadera. Y entonces Jesús viene a regir la tierra con vara de hierro. Eso es parte del propósito del Señor. La Biblia habla de estos, yo le puse aquí, perdónenme hermano la expresión, pero la Biblia habla de estos demonios imperialistas como parte de una serie de señales antes de la venida del Señor en Mateo 24. Y debemos de tomar en cuenta, hermano, cuando usted lea el periódico, no ser indiferente ante las cosas que están pasando alrededor nuestro y doblar las rodillas para que el Señor liberte el corazón de aquel que está cometiendo asesinato, de aquel que está robando en la Asamblea Legislativa, de aquel que está pensando en cómo robar en las próximas elecciones de este país. Doblar las rodillas para pedir la libertad en el corazón de nuestros hijos, para que no repitan ese círculo vicioso de fracaso social y familiar, para que la libertad de Jesús a través de su Espíritu Santo se enmarque en ellos, que puedan asirse, puedan abrazarla y no estar cometiendo eso. Hay mucha gente que está matando allá afuera porque no tiene libertad en su corazón. Y nosotros, la iglesia, tenemos la obligación, óigame bien, de orar por estas personas. De orar por estas personas. Jesús vino también a liberarnos de un complejo de inferioridad, que la vida, en todas sus circunstancias, y el enemigo nos han hecho creer que somos o que no somos importantes para nadie y que la muerte existe para destruirnos. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora nosotros no estamos tristes por las circunstancias de la vida, porque su papá lo dejó, porque su mamá lo dejó, porque lo maltrataron, porque no le alcanza el dinero, porque la gente, usted le cae mal a la gente. Y eso sí es preocupante, porque si le está cayendo mal a la gente es porque el Espíritu de Dios y la gracia de Dios no está sobre usted todavía, o no como debería de estar, siendo hijo de Dios. ¿De acuerdo? Pero ahí andamos oprimidos y Dios quiere quitarnos ese complejo de inferioridad que toda la sociedad aplastante a través de sus diferentes medios de comunicación y de difusión de ideas destructivas nos tienen inmersos en esa situación. Hay gente que de repente se siente triste y no sabe por qué. Hay gente que está como desesperada ya. El estrés está bien alto el nivel. O tiene bajas y subidas de adrenalina que no le permiten concentrarse en aquellas cosas que son importantes en lo cotidiano. La diabetes ahora es una plaga. ¿Y sabe por qué? Como es reflejo de todas esas cosas. Y no le ponemos atención. Debemos de buscar esa libertad en el Señor. Dios quiere que quitemos todos esos complejos de inferioridad. Danos esa libertad producidos por todos esos efectos sociales, personales también y familiares. En Efesios 3:15, óigame bien, el concepto de la realidad y la libertad de Jesús lo retoma el apóstol Pablo en este libro, donde relata que ahora formamos parte de una familia indivisible y eterna, y que ahora pertenecemos a la familia de Dios y que no tenemos que preocuparnos de nada. Dígame sí o no, eso es libertad, hermano. Ahora sois vosotros adoptados hijos suyos por medio de la sangre de Jesús, dice el libro de Efesios. Por la sangre de Jesús. Sí, amén. Por la sangre, esa libertad, hermano. Diga: ahora creo que Dios me ha hecho libre. Sí, hermano, porque la gente que se mata allá afuera es porque no tiene una identidad familiar, no tiene una identidad de fe, no tiene una identidad bíblica que proclame dentro de su corazón y de su mente la paz y el amor con sus semejantes. Pero usted, que ahora es parte de la familia de Dios, ahora es libre de amar, ahora es libre de perdonar, ahora es libre de sentirse bien, ahora es libre de hacer un montón de cosas positivas, buenas, en favor del Señor, de la obra y en favor de sus semejantes, que antes no podía hacer porque era cautivo de su corazón. A eso se refería el Señor: he venido a dar libertad a los cautivos. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay gente que, a saber por qué, hermano, insiste en vivir en la opresión. Más importante que ser libre de la pobreza material, hermanos, es poder ser libre de la pobreza espiritual. No es posible que tengamos un Dios tan grande y dueño de todo y nos sigamos sintiendo en algunas ocasiones miserables. Dios nos ama y tiene tanto para darnos, hermano. Y eso debe ser motivo de regocijo. Démosle un buen aplauso al Señor por eso. Las riquezas materiales al final nos hacen sentir pobres, pero la riqueza que Dios da nos hace sentir completos para siempre. Y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos o que vivamos, somos el Señor. ¡Aleluya! Ay,
hermano. Y cuando nosotros entramos en ese entendimiento, cuando logramos concretizar en nuestra fe, no solo una fe espiritual, irresponsable y superficial, sino una fe razonada, una fe que llega a la conclusión que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible, entonces el corazón del ser humano comienza a experimentar una libertad de tal manera que nada lo detiene. Esa es su visión. Hasta ahí debe de correr, ahí debe de caminar, a tener un estatus emocional mucho más poderoso del que ahora tiene. Y aquel que necesita libertad, proclame el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es necesario dar ese paso de fe. Todo vacío del corazón necesita la liberación del Espíritu Santo, y hay que entenderlo de esa forma. No hay nada más horrible que estar rodeado de todo tipo de personas que nos aman y aún así sentirnos miserables. ¿Cómo es eso de que yo tengo a todos mis hermanos presentes, a mi esposa, a mis hijos, y aún así podría llegar a sentir miserable? Necesito libertad en el corazón si fuese así. ¿Cómo es eso de que un hombre rodeado de toda riqueza posible se siente solo y miserable? Necesita libertad en el corazón. No solo ser libre de la pobreza. Ay, hermano, es que soy pobre. ¿Usted por qué tiene dinero? Yo no sé la gente de dónde saca y me dice eso. Por favor, respéteme, no me lo vuelva a decir en este lugar. No es cuestión de dinero, es cuestión de libertad en el corazón, hermano. Es cuestión de tener la gracia de Dios, de tener la seguridad que si este día no recibí lo que le pedí al Señor, el día de mañana su gracia me alcanzará y Él me dará una respuesta, porque Él mismo dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es importante ser libre del Espíritu. Sí, amén, gloria a Dios. Yo le decía a un compañero en la universidad esta mañana, no, me dijo, ¿por qué tenés pisto, man? O sea que yo, porque te invito un café con pan, no pisto. Lo que yo tengo es el valor de sacrificar lo que es para mí, compartirlo contigo. Pero no es que tenga dinero. Así es, aleluya. Ahora, y si me ves así es porque yo me baño. Y le exijo a mi esposa, so pena de agarrarla del pelo, si no me plancha la ropa. Dígame, la esposa del pastor. No, broma, pues es cierto, hermano. Si hay gente que se ve miserable porque así se proyecta, hermano, teniendo ropa bonita en su casa. Si hay gente que se siente miserable comiendo frijolitos, mire, le tengo un anuncio: los frijoles hoy en día es más caro que el pollo y la carne. O sea que cada vez que usted coma pollo, está comiendo comida de reyes. Además, dice el libro de Santiago, vosotros siendo pobres sois ricos. Ahora comprendo, diga, ahora comprendo que no soy pobre. Dios me ha hecho rico. ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Ahora, también, hermano, hay que comprender, volviendo al punto de sentirse miserable y rodeado de la gente, el amor de los demás no es suficiente, jamás va a ser suficiente. El amor eros o el amor filial, tenemos que tener ese amor ágape de Dios, ese amor puro, ese amor divino, porque el amor eros es momentáneo, hermano. Solo conlleva una relación sexual, y espero que esté dentro del matrimonio lo que usted está haciendo. Si no, por eso lo asaltan en la calle. Porque aquel que esté haciendo alguna cosa mala, ya le robaron la computadora y ya le robaron el teléfono. Ya le chocaron el carro, ya se lo rayaron. No sé, cualquier cosa pasó. O no tuvo trabajo este día. Cualquier parecido es pura coincidencia, yo no he venido aquí hoy. O algo le salió mal. O un buzo se le fue adentro del motor. Va. Y se puso a llorar. Una tuerquita, pongámonos a cuenta con Dios, de lucha. Sí, amén, gloria a Dios. Como diría el buen amigo y compañero, no, mentira, no es amigo mío, el señor el licenciado Dagoberto Gutiérrez, tenés que cambiar. No, sí, hermano, hay que hacerlo de esa manera. El amor humano es limitado, el amor de Dios es eterno. Aferrémonos al amor de Dios todos los días. Pero hay gente que ni ora. Voy a volcarle, apurarle, muchachos, y ahí va empujando y dándole puntapiés a los hijos para que se apuren, lo suben en el carro, no oran. ¿Cómo le van a salir bien las cosas? Y de repente, o si es la ama de casa la que va y reparte a todas sus personas en la mañana y tiene que regresarse al hogar, ya va llorando porque en el hogar se siente solo, a pesar de que acaba de ir a dejar al colegio a aquellos que la aman. Necesita libertad. Matrimonios que no funcionan necesitan libertad. Negocios que no funcionan necesitan libertad.
proyectos que no funcionan, necesita libertad. ¿Cuántos están conmigo todavía, hermano? Es que lo veo un poco serio. Necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas para sentirnos completos. ¿Cuántos entendemos eso hoy? ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Diga, es cierto, Jesús, necesito tu amor. Lo necesito. Nadie puede vivir sin el amor del Señor, hermano. Y el amor de Dios no es fingido, es un amor leal. Y es totalmente real, palpable en la vida cotidiana. Sin el amor de Dios no estuviéramos vivos. Y no amamos a Dios porque nosotros somos los santos y campeones en la fe. No, amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Ay, si es que yo el amor que le doy a mis hijos es puro. No, es hipócrita, hermano. Es que el amor que le doy a mi esposa es puro, a mi esposo. No, hermano, el amor que nosotros damos es porque primero el Señor nos amó a nosotros. Sí, amén. Y para que sea puro debe de ser sacrificial. Uy, nadie dijo amén a eso. Ajá. Hoy voy a dejar en paz a mi esposa, pobrecita, viene cansado. Ay, Dios, o sea que hay caballos que relinchan, hermano, ¿me entiendes? Vamos a poner como somos, pentecostalones, ¿verdad? Hay caballos que relinchan y a la mujer la tratan como mula. Ay, necesita libertad. Creen que ahí puedes ponerle gran carga. Semejante mulón, viejo, feo. ¿Ah? El amor de Dios es legal, es puro, es pacífico, no es egoísta, no se envanece. ¿Sí? ¿Ya captaron qué porción de la Biblia estoy citando? ¿No? No busca lo suyo. Es verdadero. La falta es la falta de amor la que nos hace sentir esos grandes vacíos en el corazón. Yo conocí un hermano que al principio no le gustaba que yo lo apapachara. Yo así soy, hermano, no vaya a creer que soy homosexual. Los varones, yo saludo y abrazo. ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga. Dios tiene libertad en mi corazón, hermano. Pero hay gente que lo avienta a uno por allá, de algo. Josué así era, fíjese. Pero aunque estoy hablando de otro hermano, peor que vos. Que uno saluda a la gente, los abrazos y los tiran a uno así. ¿Sabe por qué? Porque no conocen el amor. No lo practican. No lo practican. Así que al final, hermano, nos vamos a dar un abrazo de despedida. Pero sí, hermano, la falta de amor nos hace sentir esos vacíos. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 6 en adelante, vamos a parafrasearlo porque ya no nos queda mucho chance. Ahí dice que el amor es de Dios y el que no ha nacido no ama a Dios. Y si amamos a Dios, dice la palabra ahí que debemos amar a nuestros semejantes. Dígale que está la palabra y lo amo en el Señor. Ahora, el trabajo del Espíritu Santo también es dar vista a los ciegos. En el contexto inicial de Lucas 4:18, veamos ahí Lucas 4:18, por favor. Dice: Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, dar vista a los ciegos. Jesús declara en medio del Sanedrín, por medio de la lectura de Isaías, que Él vino a dar vista a los ciegos. ¿Pero a cuáles ciegos se refería? No aquellos con los que hizo, aunque le dio la vista, que escupió en tierra, hizo lodo y le puso en los ojos. O aquellos que simplemente le puso la mano y volvió la vista. No, a los ciegos que estaban dirigiendo su pueblo en esa época. Ciegos de religiosidad, ciegos de la ambición del dinero y de los contratos que tenían con el imperio conocido en esa época, ciegos de todos los negocios que tenían en las iglesias, en el templo que les había construido el mismo Herodes, un pagano, hermano. Esos ciegos venía el Señor a libertar, a abrirles los ojos a las leyes del reino, a abrirles los ojos a las leyes del amor, del verdadero espíritu, de la verdadera práctica de la palabra. Jesús mismo, que era la palabra, caminó entre ellos dando testimonio de sí por medio de buenas obras, y ellos estaban ciegos, no las hacían. Usted y yo estamos llamados a hacer buenas obras, no sea ciego. Usted sabe que hay gente que tiene necesidades más grandes que las suyas y pasa de largo, no le importa.
A veces no somos capaces ni de compartir un papel higiénico con la gente, hermano. Una libra de arroz, una libra de azúcar. Dios nos pone en el corazón bendecir a las personas y no lo hacemos. Pero ahí andamos de líderes. ¡Ah, sí! Formamos parte de grandes iglesias, de consorcios, diría yo. Porque hoy en día hay consorcios, no hay iglesias. ¡Ah, sí! ¡Gloria a Dios! Y tenemos un grito ungido. Pero no caminamos conforme a las necesidades de nuestros semejantes. Obviamos eso. No amamos como debemos de ser. No ayudamos en la casa con la responsabilidad que deberíamos de estar ayudando a la casa. Y si no ayudamos así, hermano, entonces necesitamos libertad. Estamos ciegos, estamos enceguecidos. Todos los miembros de la nación de nuestro Señor habían cerrado los ojos a las profecías del Antiguo Testamento, profecías que hablaban del Mesías prometido, verdadero, al pueblo de Jehová, y estaba en medio de ellos. Hoy se cumplió esta profecía. Y ciegos, no lo vieron. Y se le quedaron viendo con ganas de matarlo. No vaya a creer que. Porque ahí dice, todos los ojos que estaban ahí, que le rodeaban, fueron puestos en Jesús, con ánimo de hacerle daño, ¿no? Porque para ellos era una blasfemia. Porque el Mesías era un Mesías libertador, óigame bien, de la pobreza. Los judíos hasta la fecha siguen esperando un Mesías que va a ganar la guerra material y no la espiritual. Claro, lo vieron con menosprecio, el hijo de José, el hijo de María. Y de Nazaret puede salir algo bueno, dijo alguien por ahí. Despiértate tú que duermes y predica la sana doctrina y la palabra. No importa que te amen o que te desprecien, hazlo para Jesús. Y párese enfrente de la gente y diga: hoy ha venido la libertad del Señor para dar vista a todos estos ciegos. Ábralos ojos. Ahora, el pueblo observaba una ley que había sido esterilizada por la mala praxis o la mala práctica, ajena de todo el Espíritu de Dios. Y este es el punto. Las Escrituras enseñan que el Espíritu de Dios, el soplo de Dios sobre la ley, fue dado para que el pueblo de Israel, mencionado al principio, fuese libre de la esclavitud de Egipto, teniendo su propia ley y su propio rey Dios. No el Dios Ra, que era el faraón de Egipto, un Dios que no tenía poder para nada y que fue humillado por medio de las 10 plagas con el poder y la potencia de Jesús. No. Y ellos se habían olvidado de esa ley. Se habían olvidado que esa ley había sido dada, óigame bien, para que a la viuda no le faltara nada, para que al pobre no le faltara nada. Y atención, iglesia, en especial mi congregación, para que a los levitas, o sea, a los sacerdotes, no les faltara nada. Pero la gente con cólera da las ofrendas. Ya vamos a recoger la ofrenda aquí. Con dolor. Tienen la capacidad de dar 5 o 10 dólares, una cora hecha. Una ley que había sido atropellada. Estaban ciegos. Respira, hermano. Si siente que la palabra lo ahoga, hay que respirar. Pero ese era el trabajo de Jesús. Que abriéramos a los ojos ante las realidades sociales, familiares y cotidianas. La ley o los religiosos de la época, ¿no?, habían olvidado el verdadero sacrificio que exige el sacerdocio de Dios. Y dice: Señor, he venido a darles vista a los ciegos. El sacerdocio de Dios, hermano, es desde todo punto de vista es sacrificial. Yo por eso es que no entreno a cualquier persona para servir en el ministerio, porque se necesita un hombre de verdad para servir a Dios. Que no me ponga a llorar en las primeras de cambio. Ya me voy. No, un hombre de verdad. Entonces yo no someto a aquel que yo siento que no tiene llamado. Yo no soy Dios, pero se siente alguien que tiene un llamado y dice: a este le voy a dar con todo. Que aprenda a luchar, a militar en las filas del Señor, a sufrir varonilmente las penalidades como fue el soldado de Jesús. Se les había olvidado a los religiosos. Estaban cómodos, se lucraban. Yo no estoy hablando de las iglesias que se lucran, hermano. Cuando uno habla proféticamente dice: es que envidia tiene de los pastores. No, Señor, no es envidia. Cuando muera voy a morir íntegro, sin robarle un 5 a mi Señor. Gloria a Dios. Pero aquel que quiere ofrendar $10,000 para que el pastor viva bien, gloria al Señor. Tragaron grueso ahí, va.
La religión solo produce ciegos. ¿Qué produce la religión? Ciegos. No hay nada más detestable en el universo de la fe que un religioso recalcitrante, hipócrita, sepulcro blanqueado, que anda señalando el pecado de los demás y el de él no se lo limpia. Amén. No hay nadie aquí de eso. Aleluya. ¿Qué me alegra eso, hermano? La religión vuelve ciega a la gente. O sí o no, hay gente todavía que dobla las rodillas ante imágenes inertes. ¿Es ceguera o no eso, hermano? Semejantes a ellos son, dice, los que los adoran. Tienen ojos y no ven. Salmo 115. Boca no habla, nariz no huele, oídos no escuchan, manos y no palpan, pies y no caminan. Dios los está llamando y no caminan. Aleluya. He venido a dar libertad, dice el Señor. Sí, amén. Ahora, por la acusación que Dios hace por la lectura de Isaías en esa época, se deduce que el pueblo judío estaba viviendo una religión ciega, necia, cruel, vendida al imperio romano. ¿Cuánto pastor de iglesia grande no se ha vendido al sistema político hoy en día, ¿no? Sí, amén. Y esto puede ser causa de mi propia muerte, pues gloria a Dios. ¿Cuánto pastor no ha hecho contratos políticos para las elecciones, vendiendo su membresía para elegir a diputados y a presidentes, hermano? Alguien por ahí me dijo, pues sí, como yo soy la iglesia del patio, hermano, a mí, yo me siento orgulloso de eso, porque en el patio predicamos. Pues sí, me dijo, en la iglesia del patio solo llegan 25, 30, algo apretado, ¿no? ¿Cómo vas a hacer un contrato político ahí? Espérate que tenga 5,000. No, le dije. Nosotros tenemos un trato en la iglesia con estos servidores y por eso los estoy preparando. Vamos a dividir la iglesia en cada cierta porción de crecimiento para que esa tentación no venga al pastor. Porque han habido pastores públicamente, no sé si podemos hacer un close-up ahí. Han habido pastores que públicamente han dicho que tienen el precio de $48 millones para hacer tratos políticos con el Estado. O sea que yo soy un vendido, hermano, pobrecito, porque ahí le ando solapando el pecado a ustedes, hermano, por $1 que echan de ofrenda. Aleluya. Cuando puedan decir gloria a Dios, hermano. Así es la verdad y así hay que decirla de frente. Y como dicen en el pueblo de ustedes, al toro por los cuernos. Hay que andarle rodeando ahí. ¿Ya? Cambiemos esa realidad. Ahora, volvamos a la religión ciega de los judíos en esa época. Era necia, cruel, le había dicho, vendida al imperio romano. Y existen varios seguidores de religiones que están ciegos, ¿no? Andan detrás del apóstol. Atención con eso. No quiero herir susceptibilidades ni membresías. Pero ahí andan detrás del apóstol. Y el apóstol no es capaz de hacer ni un solo milagro. Ni uno solo. División andan sembrando ahí. Ahora, también existen divisiones en otro tipo de religiones que son ciegas. Son ciegas. Existió hace unos años atrás, se me ha olvidado la fecha exacta, pero esa secta de Jim Jones, que obligó a que la gente se envenenara. Colectivamente se envenenó. Colectivamente se envenenó. Y está también el Islam, hermano. El Islam tiene ramas, óigame bien, tiene ramas de fe que son tan radicales que creen que son impuros y los mandan a matar. La religión vuelve ciega a la gente. ¿Cómo la vuelve, hermano? Si usted es un religioso, usted es un ciego. Yo no me miento. Mira cómo viene vestido. Ay, la fulana. Si quizás prostituta es. ¿Y usted qué le importa? Ciego. ¿Por qué dices o señalas la paja en el ojo de tu vecino y toda la industria de madera salvadoreña está en tus ojos? Necesitamos libertad, ¿verdad, hermano? Necesitamos libertad. Ya es hora que pongamos la vista en las cosas de Dios y en las cosas del Espíritu Santo. Y nos apartemos de las cosas que solo nos causan zozobra, dolor, pesadez, tristeza.
Es hora de que creamos de que Dios, si bien es cierto, es un Dios con un imperio espiritual, con leyes espirituales, también quiere que seamos, óigame bien, materiales en nuestro buen proceder, en las buenas obras. Ayudemos cuando podamos, ¿no? Claro, no somos la Procuraduría General de la República, ¿no? Porque no lo somos. Pero cuando podamos, hagámoslo. Hagámoslo. Principalmente apoyemos la obra del Señor, hermano. Estos tiempos exigen que haya una voz profética en medio de tanto engaño religioso. Y no se puede lograr si el ministro no tiene las herramientas adecuadas para ir donde se debe de ir para predicar el Evangelio. Ya no seamos inertes, insensibles a las necesidades de amor que tenemos de parte de nuestro Dios. Seamos libres por el Espíritu. Abramos los ojos. Ya no seamos parte de una religión, sino de una fe activa que forma comunidad de pecadores. Pecadores que deben de ayudarse entre sí, hermano, buscando una redención eterna, el esfuerzo de crecer a la estatura del varón perfecto. Una comunidad que espera con ansias la venida de aquel que se paró hace más de 2000 años enfrente de unos religiosos diciendo que él era el Mesías prometido, ungido por Dios para dar libertad a los ciegos, a los cautivos y a los oprimidos. Abramos también los ojos a la venida de nuestro Señor, a las necesidades de los semejantes que nos rodean. Demos frutos dignos, apacibles de justicia. Si ya hemos creído en Jesús, tengamos la libertad de amar. Amén. Con sinceridad. Dios espera que nosotros botemos todo tipo de ceguera. Dios espera de nosotros que entremos en la libertad que Él nos ha dado. Hay cosas y sentimientos que nos esclavizan, pero solo el Espíritu Santo de Dios, que hoy, según su promesa, porque donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí están, que solo el Espíritu Santo de Dios puede ayudarnos. Debemos invocarle de día y de noche para tener una libertad palpable, una libertad de fe en aquel que resucitó dentro de los muertos. El Señor les bendiga esta noche. Pero sí, hermano, necesitamos predicadores que tengan la verdad de levantar una voz más sincera en esta sociedad, hermano, tan mentirosa. Y usted que sirve a Dios, si acaso lo hace. Usted que predica la palabra de Dios, si acaso lo hace. Ya no ande engañando gente, teniendo una doble vida. Ya no lo hagan. Le va a ir mal. Va a llegar un momento en que Dios le va a cansar y hasta aquí le va a decir. Y no estoy hablando de condenación, estoy hablando de la disciplina que se merece todo aquel que quiere engañar al Espíritu de Dios. Dios nos da la salvación, y yo lo creo así, no sé usted, hermano, nos da la salvación de una vez y para siempre. El proceso de regeneración puede ser amable o puede ser abrupto, va a depender de nuestra disposición a la palabra. Pero es cierto, necesitamos gente que denuncie la mala praxis cristiana en las iglesias, hermano. ¿Cómo es eso que hay iglesias de ricos y hay iglesias de pobres, hermano? ¿A usted le parece que Jesús esa era su visión, hermano? Y a la gente le gusta ir a las iglesias de ricos porque allá se sienten importantes, engañados. Usted no huele ni hiede para los ricos. Para los ricos es su Dios dinero. El pobre no vale. Y hay que decirlo así, con denuedo, con entereza, sin temor. Hay algo que se llama la economía del rebalse, que se practica en los países latinoamericanos. Y eso significa que los ricos llenan imaginariamente, ¿va? Un depósito de dinero. Y lo poquito que cae, de eso comemos nosotros. Así piensa el rico. Pero allá vamos a las grandes iglesias de ricos, hermano, cuando el pobre nos necesita. Hay iglesias que promocionan la venida de artistas cristianos donde se pagan cantidades obscenas de dinero, pero aquel que predica la palabra de Dios lo tienen de menos. Como evangelista me he topado que a veces le pagan más a los músicos, hermano, y a uno del pastor ni lo de la gasolina le dan. Bueno, mi hermano Amado sufrió un día de estos conmigo un embate de esos. Bueno, Amado, el Choco, Chico, aquellos no se dieron cuenta, ¿verdad? Pero es cierto, hermano.
que denunciar eso, hermano. ¿Y sabe qué es más denunciante? Que seamos parte de una congregación y no seamos capaces de amarnos. No, hombre, hermano. Tenemos que amarnos, y no a la fuerza, no de manera inquisitiva, amenazadora, de forma prepotente, no que Él me tiene que amar a mí por lo que yo lo amo a Él. No como algunos padres que oprimen los sentimientos de los hijos. Me tenés que amar porque soy tu papá. No, Señor. No es así. El hijo nos va a amar conforme nosotros lo amemos a Él. Y aunque en medio de ese amor, atención hijos, haya disciplina. Porque no se puede dejar a rienda suelta los corderitos de la casa. Porque si no se van a volver cabros. Machos sin dueño. Lucha. ¿Sí o no es condenable que no nos amemos, hermano? Sí. Un mandamiento nuevo os dejo, dijo Jesús, que os améis los unos a los otros. Hermano, es que es bien difícil porque fulano es bien hipócrita. No sea usted hipócrita para que el amor puro en usted rompa la hipocresía de otro, hermano. Sí, yo les enseño a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposa, y que hemos avanzado mucho. No, vos amás sinceramente y hacer las cosas bien. Y si la gente no lo toma así, es problema de ellos. Pero tú hacelo bien delante de Dios. Bien. Y poco a poco ese amor falso se va a ir rompiendo, porque va a chocar con el amor verdadero que tenemos en Cristo Jesús. Todo eso. Hermanos, sí o no hay que denunciar el maltrato en la familia. Hay que hacerlo. El pastor que no lo hace anda detrás de su dinero, porque sabe que hay familias dentro de las congregaciones que están teniendo problemas graves, pero no pone quieto al marido. Venga para acá, Dios lo va a disciplinar si sigue maltratando a su mujer. No lo hace porque le interesa el pisto. Hay que denunciar eso, hermano. Hay que denunciar a todas aquellas personas que, diciéndose ser cristianos, no quieren cambiar su forma de expresión. Hay que denunciarlo. Los cristianos que no pagan sus deudas, hay que denunciarlo y encararlo. Venga para acá, me ha dicho la señora de la tienda que usted debe $50. ¿Qué le pasa? Que no paga. Es que no tengo, que hizo $50 de comida. Y si fue a fiar y no tenía para pagar, ¿por qué fue a fiar? Que no cree que Dios le puede proveer sobrenaturalmente. Ay, hermano, si uno se pone de pastor así, se le va la gente. Ay, el pastor ya le pegó la mujer, venía bien duro. Nada, que ustedes nos envergüenza, no cambiamos. ¿Es denunciable o no aquella soledad teniendo a un Dios tan grande y amoroso, hermano? Sí. Necesitamos ser libres. Necesitamos ser tocados por el Espíritu. Necesitamos cambiar nuestro rostro. Necesitamos cambiar nuestros sentimientos, nuestra forma de proceder. Necesitamos creer sobrenaturalmente en ese Dios poderoso. Necesitamos testificar de lo que Dios hace con aquellos que bien le servimos. Voy a cantar esta alabanza en acción de gracias a mi Señor, porque ustedes, mi familia y yo, oramos por el parcial de hebreo. ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermano? Ese día en la madrugada yo le dije al Señor que me voy. Yo no te pido que me des copia. Yo lo que te pido es que todo lo que estudié desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, yo me pueda acordar. Y para la gloria de Dios, hermano, me saqué 9.60 en mi parcial. Y no lo digo con orgullo, lo digo, hermano, porque Dios es fiel. Y le dije a usted, aquí voy a testificar. Si lástima que solo la computadora me tiene en la ¿cómo se llama? En la mochila, porque ella daba el examen para enseñárselos. Así es Dios, hermano. Pero tuvo que haber un esfuerzo, ¿verdad? Pero hay gente que Dios quiere que le haga las cosas y dormido en su casa. ¿Qué es eso? Pisto, ven a mí. No, tiene que levantarse, bañarse, quitarse la cara de pleito y ir a buscar clientes. Dios es grande, hermano. Dios es grande. Aleluya. Quiero cantar una linda
linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos todas nuestras inquietudes delante de tu presencia. Creemos que eres un Dios bueno y que has de acompañarnos, y has de, Señor, tener misericordia de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de nuestros conflictos. Algunos tenemos tristezas profundas que deseamos que sean rotas en el nombre de Jesús. Algunos, Señor, todavía lloramos en la soledad. Algunos, oh Dios, por la presión y por los problemas de la familia, todavía no entramos en esa felicidad. Por favor, libéranos esta noche. Libéranos, Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.